Buenas noches, mi nombre es Estela Maya, pertenezco a la Universidad Nacional de La Rioja, al profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación. El siguiente video es para dejar plasmado un mapa mental, un pensamiento crítico desde el libro trabajado Historia Secreta de Argentina, solicitado desde la Cátedra Seminarios de Competencias para la Comunicación en Educación a Distancia. Comenzamos conociendo un poquito el autor, es Iván Carrión, es economista, escritor, profesor. El siguiente libro consta de 5 capítulos. Cada capítulo tiene un nombre. Uno de ellos es Cambiemos, luego tenemos el debate populista, el regreso de los charlatanes, el verdadero círculo rojo y por qué nos fuimos a Australia. Decidí trabajar el capítulo que está denominado ¿Por qué nos fuimos a Australia?, donde comienza con la asunción del expresidente Mauricio Macri, que fue el 10 de diciembre del año 2015, luego de un largo periodo de los kirchneristas. Comienza también haciendo una pequeña comparación muy significativa de Australia, contando por qué Australia hace todo bien. Y nos cuenta que es es el país más grande del hemisferio sur, que tiene todos los climas, predomina el tropical, el templado, tiene algunos cordones montañosos. Hasta el año 60 cuenta de que no se permitía la inmigración, entonces estas características hicieron de que el país creciera de manera muy importante, que se puede decir que en los años 80, 96 hubo un ingreso del 97,3%, muy próspero, ¿no? Y una de las claves, uno de los puntos claves para que esto se diera también fue el derecho de la propiedad. Si una persona es derecho y es dueña de una propiedad, se va a sentir con iniciativa de trabajarla, de cuidarla. Entonces esto hizo de que, bueno, de que la gente la trabajara con confianza, de que el día de mañana no se las vayan a quitar. Esta combinación perfecta hace que sea un país productor y exportador de los productos primarios como la carne, la leche, el trigo, la cebada. También cuenta con un sector minero, ocupando uno de los primeros puestos en el mundo en cuanto a la exportación del oro, carbón, aluminio y cobre. Hace 25 años que este país está en crecimiento. Esta información en contraste con Argentina, es muy superior. En ese lapso de tiempo, nosotros los argentinos pasamos por 3 crisis: el de convertibilidad, las hipotecas suprimen y el conflicto con el campo. Acá ya la pantalla un poquito más acercada, el zoom más acercado, trabajamos el otro subtítulo, el otro tópico, ¿por qué no fue bien? Primero debemos entender que hicimos bien. De acuerdo a los registros, Argentina en los años 1880, 1914, logramos ser uno de los primeros modelos exportadores. Teníamos como muy fresquito el ingreso de la locomotora y también teníamos recursos naturales. Nada más que estos recursos necesitaban ser trabajados y necesitaban un capital. Esta mano de obra vino a través de los extranjeros, de los inmigrantes extranjeros, y el capital fue gran parte desde Londres. Este modelo agroexportador que predominaba en ese momento se basaba en producir la materia prima y exportarla a Inglaterra. Tuvo también que ver con este crecimiento Juan Bautista Alberdi. Por acá lo tengo, acá está. Juan Bautista Alberdi, quien garantizó la libertad de comercio y el libre intercambio. En el artículo número 4 de la Constitución se garantiza al ciudadano que no se le va a cobrar impuestos abusivos.
En el siglo, a fines del siglo XIX aproximadamente, podemos decir que teníamos la receta del crecimiento. Teníamos el respeto por los derechos de la propiedad, los recursos naturales y mano de obra. Esto hizo que vendiéramos a países ricos, que las inversiones vinieran con inversiones hacia nuestro país. En el año 1862, Eduardo Lum recibió la aprobación oficial y el dinero aportada desde los bancos ingleses para desarrollar el ferrocarril, que en el año 1930 fue uno de los más largos en ruta. El progreso permitió las bases de explotaciones regionales que vendan sus productos al extranjero. Y así podemos decir que en el año 1930 era el ferrocarril más grande del hemisferio, con 8 kilómetros. En 1974, gracias a la creación del frigorífico, que acá lo tenemos representado en esta imagen, se llevó a cabo la primera exportación a gran escala de carne a Europa. En 1893, aproximadamente en 1895, se construyó una de las usinas más importantes acá, denominada CATE, otro progreso importante para nuestro país. El otro tema trabajado es qué nos pasó, ¿no? ¿Y qué nos pasó? Acá está un poco la respuesta a esta decadencia a la que yo hago hincapié. ¿Qué nos pasó? Que el subsuelo perteneció siempre al Estado. Esto hizo que se pierda el incentivo de explorar. Si encontrábamos petróleo en un determinado territorio, no era dueño de quién vivía en ese territorio, sino el Estado es dueño. En 1907, otro de los puntos que hizo que fuéramos en decadencia fue el de 1907, cuando el intendente de Buenos Aires, Carlos Torcuato de Alvear, le exige a CATE pagar un 6% sobre los facturados. En 1932 se va a decretar el impuesto de emergencia, lo que hoy conocemos en la actualidad como el impuesto a las ganancias. Luego seguimos con el otro tema trabajado, es el país de las desmensuras. ¿Qué pasó acá? ¿Qué podemos decir de acá? Dice que los comportamientos excesivos o desmensurados que nos llevaron a la decadencia fueron los siguientes: el caudillismo y el populismo con propensión a la hegemonía, el cierre de la economía, la elevada inflación de ese momento, el escaso financiamiento de las inversiones asociadas a la inflación, el déficit fiscal. En esto también tuvo que ver el peronismo, ¿no? Que en 1945 llegó a la presidencia Juan Domingo Perón. Pasamos de ser un país abierto a un país cerrado para la sustitución de importaciones, encargado de llevar la inflación al máximo. Claramente no se hizo cargo. Luego, la mejor idea que tuvo para él fue estatizar telecomunicaciones, aerolíneas, comisiones, el consejo. Y acá viene nuestro enemigo, que es la inflación. Para Sturzenegger fue un breve lapso. Dice que se dio entre 1975 y 1990, que en este lapso hubo 5 eventos devastadores. Por un lado tenemos el Rodrigazo, aquí. Tenemos las guerras de las Malvinas. Tenemos el golpe de Estado de 1976. También tenemos la crisis de financiamiento de 1980, la hiperinflación y los precios que nunca bajaron en ese lapso, y lo que ocasionó la inflación más alta del mundo, y las exportaciones cayeron. En 1985 se tuvo que sustituir el peso argentino por una moneda austral, lo que no dio buen resultado
y hizo que los precios se multiplicaran. También tuvimos lo que es el control de los precios. La inflación es destructiva, lo sabemos desde siempre, es un impuesto que no está legislado por el Congreso, donde los salarios no acompañan a los precios. Se vuelven imposibles planificar a largo plazo. Entre 1939 y 1989 se tomaron 26 medidas diferentes que afectaron a la libertad del comerciante y a los consumidores, lo que hizo que fijar precios para la cantidad y de primera calidad o márgenes masivos, pero nada de estas sirvió. Los controles de los precios destruyeron los incentivos para producir. Una fábrica por ley está obligada a mantener los precios fijos, ¿no? Pero los costos siguen subiendo. Esto va a hacer que a fin de año una fábrica termine quebrando y cerrando, dejando al mismo tiempo miles de trabajadores en desempleo. Y para sumar a esto tenemos el neoliberalismo de Menem. En el 90 lo que hizo fue privatizar empresas públicas. Con esto se terminó la inflación, pero se instauró un plan de convertibilidad. Al fijar el tipo de cambio, logró controlar la inflación. En este marco de desempleo comenzó a subir la deuda y lo que se hizo extremadamente difícil de pagar. Y para completar un poco más esta gran crisis y decadencia, terminamos con el corralito de Caballo.